Reconozcamos que tenemos a Jesús y que gracias a Él podemos vivir con esperanza. La oración nos conecta con el cielo. Si no oramos, nos podemos desviar del buen camino. Hay una última parte que yo no quería pasar por alto. Seamos cristianos misioneros. Este es un mensaje, el mensaje que nosotros tenemos, los pilares de nuestra fe. Nosotros lo tomamos tan livianamente que aún los ángeles quieren dar, ellos le ruegan al Dios para dar este mensaje, pero el Señor lo ha reservado para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado esperanza, debemos llevar esperanza a otras personas. Amén, hermanos. Vamos a dar tiempo para el misionero. Feliz sábado, hermanos. El misionero viene desde Australia y está relatado por el pastor Williams. Déjenle leo la cápsula informativa primero. Dice: la Unión del Pacífico de Nueva Zelanda está formada por 83 iglesias y 26 congregaciones donde se reúnen los 13.163 adventistas de todo el país, con una población de 4.792.000 habitantes. Hay un adventista por cada 366 personas. En el año 1874 se encendió en Nueva Zelanda el interés por la enseñanza adventista. En 1885 el pastor adventista estadounidense Stephen Nelson Haskell llegó a Oshkosh. Desde Australia se le alojó en la pensión de Edward Hare y su esposa, quienes se convirtieron en los primeros conversos en Nueva Zelanda. El misionero relata del pastor Williams. Él llegó a Nueva Zelanda y no tenía dónde hospedarse. Una familia lo hospedó un tiempo y con el pasar del tiempo le vino una idea a la mente. Bueno, fue el Espíritu Santo, dice él, de que lo invitó a que comprara un gimnasio y empezara a dar clases. Entonces él decía en su mente: si el gimnasio funciona, vamos a conocer mucha gente. Incluso dice, vamos a llevar el mensaje más allá. En el 2016, las ofrendas que dieron de 13º sábado ayudaron para que Esperanza TV pudiera transmitir todos los programas que se hacían en ese gimnasio. Y una pareja que estaba como a 100 kilómetros al este de ese lugar, vio por primera vez el programa y le llamó la atención. Y no se perdían los programas cada sábado que el pastor Williams transmitía. La pareja se llama Colin y Ruby. Ellos estaban emocionados. Al principio relata que ellos le mandaron un correo electrónico al pastor y fue muy interesante cómo el pastor supo que ellos venían a su iglesia, querían conocer al pastor que había hecho la vida de ellos
diferente. Al poco tiempo, ellos fueron a una iglesia, no les gustó una iglesia cristiana, dice, no les gustó. Finalmente se reunieron en la iglesia adventista y el ambiente de ellos fue totalmente diferente. Los miembros de esa iglesia son 12 y esos 12 le dieron una calurosa bienvenida a ellos y se sintieron ellos como en casa. Aparte de la bienvenida que les dieron, dice que disfrutaron de un delicioso almuerzo con ellos. Ahora yo les insto a que seamos generosos cada 13º sábado con las misiones para que nuestro granito de arena llegue más allá a las misiones y podamos compartir el evangelio. Nos seguimos. Buscamos en nuestras Biblias o si nos ayudan allá con la tecnología porque no trajo Biblia, con Filipenses capítulo 4. Vamos a estar allí desde el 14 en adelante. Esta mañana, hermanos, se titula Canales de bendiciones. ¿Qué entiende usted por bendición o canal? ¿Para qué se ocupa un canal? Para que pase el agua, para que conecte, ¿verdad? Para pasar bendición, pasar agua a otro lugar. Ahora en la vida espiritual se titula Canal de bendiciones. ¿Sabe que a través de Filipenses 4 vamos a ir viendo que Pablo, cómo manifiesta que los filipenses fue un canal de bendición para él de una forma económica y de una forma espiritual? Y ahora muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, venimos a ser canales de bendiciones para nuestra familia, nuestros amigos y en diferentes áreas donde nos conducimos. ¿Por qué? Pablo estaba preso y cuando él estaba preso, los filipenses lo ayudaban mucho. Y por eso ahora estudiando Filipenses nos damos cuenta de cómo Pablo empieza a decir que es un canal de bendición. Nos dice en el 4:14 dice, no obstante ustedes, dice mi Biblia, han hecho bien en ser partícipe de mis padecimientos. Cuando Pablo está diciendo que los filipenses han sido partícipe de sí mismo, está diciendo que Pablo está experimentando qué es ser partícipe, hermano. Partícipe es ayudar a otro en su problema, en su necesidad, en lo que usted afronta. Partícipe es entender su necesidad. Partícipe es sentirme en su problema. Partícipe es vivir lo que usted está viviendo, sea en una forma de bendición o en una forma que está necesitado en espiritualidad o económico. ¿Será que ustedes han sido en un futuro canales de bendición a mucha gente? ¿O estamos siendo canales todavía? ¿O seguiremos siendo canales todavía? ¿Sabe qué libro yo, hermano? Me encanta esta iglesia. 1, porque aquí soy, ¿verdad? 2, porque esta iglesia es canal de bendición. Aquí la persona que viene recibe. Y recibe de las dos, espiritual y económico. ¿Por qué? Porque cada sábado tenemos ¿qué? Comida. En otras iglesias no se hace eso. Ese es un canal de bendición. Por eso cuando nos dice, mire, en el verso 15, como dice aquí, tengan sus Biblias porque la tecnología no nos está, para que no nos atrasemos, dice, porque también ustedes están enterados, filipenses, de que al principio de la proclamación del evangelio, al partir a Macedonia, ninguna congregación participó conmigo en el propósito de dar
recibir, sino solamente, ¿quiénes? Solo ustedes, solo vosotros. Quiero que vayamos todos leyéndolo para que podamos entender. El 16 dice, porque aún a Tesalónica me enviaron más de una vez para mis necesidades. Porque el 17, no porque procure dádiva alguna, sino porque quiero que abunde los frutos a su favor. El 18, todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy satisfecho de todo lo que me han enviado. Por medio de Epafrodito. Gracias, hermano, ni ya en inglés ni español. Lo recibís fraternalmente, dice, como un aroma de sacrificio aceptado, agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá para todas las necesidades que tengan según sus riquezas en la gloria de Jesucristo, dice esta versión. Hermanos, cuando Pablo está diciendo que el dar y recibir, dice, ¿cómo pone esta metáfora? Que el recibir es como una ofrenda, como un sacrificio, ¿dada a quién? A Dios. Como Él presenta de cuando yo doy y cuando yo doy, ¿qué hace? Yo recibo. Hermanos, estaba analizando tanta esta historia de Pablo y me propuse en mi corazón esto. Apartamos el diezmo, apartamos la ofrenda, pero dije, Señor, dame en mi corazón apartar una ofrenda para ayudar a alguien. No para recibir económicamente. ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando estamos en luz vemos personas que están pidiendo y no traemos dinero. Podemos nosotros ser canal de bendición a otra persona con $5 que tú puedas dar o llevar algo diferente para ser un canal de bendición. Un canal de bendición, hermano, significa también la manera de cómo tú estás recibiendo bendición y cómo tú la estás llevando a otra persona. Dando bendición es, hermano, visitando. Ser partícipe. Cuando Pablo me dice en el verso 16, cuando él dice, me enviaron más de una vez. No solo una vez, los filipenses ayudaron a Pablo. Fueron muchas veces. Pero lo más hermoso es, dice que con el amigo, que no puedo pronunciar su nombre, Pánfilo, le voy a decir, que se me hace más fácil. Epafrodito, bueno, gracias, hermano. Imagínese, hermano, que Pablo tenía un amigo en especial que salió de los filipenses, que estaba allí en la cárcel con él, y luego él lo manda. ¿Cuántos de ustedes tienen un amigo de bendición? Yo tengo muchos. Y si doy los nombres, no los puedo decir porque voy a hacer sentir a los demás. Pero todos ustedes han sido para mí un canal de bendición. A través de sus oraciones, ustedes son un canal de bendición para mí. Todo lo que ustedes hacen afuera, ustedes son un canal de bendición. Un canal de bendición es, hermano, es esta forma. Hay gente aquí que es dadivosa económicamente. Y esa persona cuando entrega se siente regocijada al dar. Habemos otros que no tenemos la economía, pero tenemos el estilo de cómo llevar ese canal de bendición. Recuerdo que fuimos a visitar a una muchacha que había tenido su bebé y andaba Rosy conmigo, que todas la conocieron, y me dice, Merce, pero no llevamos regalo. Y le digo, Rosy, no se preocupe,
vamos. Y dice, no, bueno, andaba conmigo, no le quedó otra opción. Cuando llegamos, nos abrieron la puerta y la hermana bien contenta al vernos. Y nos dio agua, nos dio fruta y nosotros no llevamos nada, hermano. Ese siempre voy así. Y entonces le digo, pero luego le vamos a traer algo a la pequeña. Hermano, tuvimos ahí su oración, un canto. Y cuando nos salimos de la casa me dice Rosy, Merce, no necesitaste regalo. Qué contenta se puso la señora al verte. Hermanos, eso es ser un canal de bendición. Claro, cumplí con el regalito a la pequeña, ¿verdad? Se lo llevé más tarde. Pero hermano, ¿qué sos bendición tú para otros? ¿En qué área tú estás siendo bendición en tu propia vida para los demás? La bendición no tiene que ser económicamente. Dice aquí me enviaron más de una vez. Ellos continuaron ayudando a Pablo. Mírela para ir terminando, me dice en el 18. Dice el 17. ¿En qué otra área Pablo quería que la iglesia, hermano, creciera más? Pablo no solamente buscaba lo económico. Allí dice que fueran más en el espíritu, que su relación con Dios, ¿qué pasara? Creciera más, que los frutos se aumentaran en esta familia de los filipenses. Pablo decía, estoy agradecido por lo económico que me dan, pero yo quisiera que así como me ayudan económicamente, su vida con Jesús crezca más. Porque cuando usted y yo crecemos más con Jesús, somos más bendición para otro. Cuando usted se mira, hermano, si usted tiene una amistad, en un año usted no ha crecido espiritualmente con esa amistad, entonces usted no está creciendo y no está haciendo bendición para otro porque usted no está creciendo. Recuerdo una familia que llegó de otro estado y nos empezamos a hacer amigos de esta familia y la empecé a adentrar al ministerio de evangelismo y me decía, yo no puedo hablar al frente, me sudan las manos, nunca lo he hecho. Y empezamos. Después me costaba quitarle el micrófono porque ya había perdido el temor. Su esposo empieza el estudio, ella a estudiar, hablamos del libro de la hermana G. de White, se ponía el año bíblico, nos texteábamos para estar dándonos las opiniones. Llega el punto, hermano, de un crecimiento espiritual. Eso es la preocupación que Pablo tenía con ellos, que quería que esta iglesia creciera en espiritualidad. ¿Será que tú quieres hacer un canal de bendición en conectar a otro para Jesús? Pero ser un canal de bendición, hermano, significa dedicarme tiempo para con Jesús. Por eso en el 18 dice Pablo, todo he recibido, tengo en abundancia, estoy como, hermano. ¿Estoy cómo? Estoy satisfecho. Estoy súper lleno. Cuando usted come a mediodía, y vamos a ir a la parte varonil, se quitan hasta la corbata, ¿verdad? Se quitan la camisa y se quedan en playera porque quedaron ¿cómo? Bien repleto. Yo digo, cuando yo me lleno, yo digo, me he quedado como perrito de rancho. Panzoncito y con las patas flacas, bien repleto. Esa era la vida que tenía Pablo, lleno de ser un canal de bendición, porque los filipenses lo habían llenado. ¿Cuántos de ustedes alguien los ha llenado, hermano? Con una oración, con una visitación, con una tarjeta, con una devosidad económica. ¿Sabe que en la iglesia que estuve,
visité un hogar y empecé a hablarles de Jesús. El sábado llega la hermana y me da un sobrecito y yo dije hacer alguna invitación para algún cumpleaños. Entonces la curiosidad va rápido, me voy al baño, veo el sobrecito, eran $150. Y yo dije, ay, ¿por qué me lo habrá dado? Pero dije, bueno, Señor, muchas gracias, lo necesitaba. Con esos $150 me compré estos lentes. Claro, me costaron un poquito más, ¿verdad? Cuando yo uso estos lentes, ¿de quién cree que usted yo me recuerdo? Del que me ofrendó para suplir una necesidad. Suplió mi necesidad de lentes que yo antes no usaba para leer, pero ya la edad, ya cuando uno pasa después de los 16, ya la mente empieza a disminuir. Y también el no dormir y el no comer bien disminuye la vista, pero los uso para eso. Hermano, cada bendición que usted da no se queda en vano. Una persona ayudó a unos chicos para ir a Oshkosh. Esos chicos vinieron tan felices. Y cuando yo me di cuenta que la hermana ayudó, yo agradecí a Dios en oración. Y le pido a Dios por ella, porque es una mujer dadivosa en mil maneras. Es una mujer que es un canal de bendición. Hermano, lo que tú das, dalo con amor. Para terminar, dice el verso 19 de Filipenses dice, mi Dios, ¿qué hermano? Siga leyendo. Mi Dios suplirá todas las necesidades, dice mi Biblia, que tengan según su riqueza en la gloria de ¿quién? De Cristo Jesús. En otras palabras le estaba diciendo Pablo a los filipenses, si Dios suplió a Noé con un barco para proveerles la salvación a él y a su familia, Él va a proveer tu necesidad. Si Pablo les estaba diciendo, mi Dios va a suplir tu necesidad, porque los 3 hebreos, que era Daniel, Sadrach y Mesach, los libró del horno del fuego, que dijo el rey, ni el cabello está quemado, ni la ropa se dañó, ni huelen a humo. Así como Dios suplió la necesidad de estos 3 jóvenes, va a suplir tu propia necesidad. Pablo estaba diciendo, hermano, así como Elías fue alimentado por animales que se llaman cuervos, que les daba alimento, que era pan y era carne. No estoy diciendo que coman carne, el que quiere comer coma, no voy a dar ese tema de qué vamos a comer. Pero si Dios estaba mandando carne y le mandaba pan a Elías y lo proveía de un río tan hermoso, ¿cuántas veces comía Elías, hermano Oscar? Ya no fue el que sabe, que me diga. ¿Cuántas veces comía Elías, pastor? Comía en la mañana y comía a mediodía y comía en la cena. Dios va a suplir toda tu necesidad. Y cuando Él dice todo, hermano, abarca todo. Va a suplir tu necesidad física, va a suplir tu necesidad económica, va a suplir tu necesidad espiritual. Ese es mi Dios. Por eso Él dice, mi Dios suplirá tus necesidades. Eso ser un canal de ¿qué? De bendiciones. Ser un canal de bendición, hermano, es decirle a Jesús, sígueme ayudando para yo poder ayudar a otro. Yo siempre estoy en el teléfono y cuando entro a casa, al primero que menciono es a Jared.
pero a veces yo me tengo que quedar en el carro para poder estar escuchando la necesidad de esta persona. Termino, oro con ella, dentro a la casa. ¿Sabe por qué? Porque al mencionar el nombre Jared, es como yo le estoy diciendo a Jared, ya llegué. Y a veces él viene al cuarto y tenemos 2 minutos de preguntas que le hago y escucho lo que él me dice, y cuando termina de que está hablando conmigo, siento que ya sale mejorcito de ahí. Busco un poquito de Jared para ayudar lo que él necesita. Y a veces lo hago bromeando, a veces lo hago fastidiando. Hermano, ¿qué canal sos tú en tu hogar? ¿Qué canal de bendición sos con tus hijos? ¿Qué canal de bendición sos tú como esposo para con tu esposa? O esposa, ¿qué tal de canal eres de bendición en la vida de tu esposa? ¿Será que tú eres un esposo que da una bendición todos los días a través de una oración por tu esposa? ¿O sos un canal de bendición que dices, cada viernes le dice, mire mi amor, usted trabajó toda la semana en casa, aquí están $200 por semana, porque como ella no trabaja ganando dinero afuera? ¿O será que usted no es un canal ni económico, ni espiritual, ni físico? Que esto quede en nuestros corazones, hermano, y vamos a ponernos de pie para tener la oración. Señor, en esta mañana vamos a repasar escuela sabática. Que tu Espíritu Santo continúe en nuestra vida para seguir creciendo en una relación más íntima contigo. Prepara los corazones de tus hijos, prepara los corazones de los que van a exponer tu palabra, que es a través de los maestros, y danos, Señor, un espíritu de discernimiento para poderlo llevar a práctica saliendo de este lugar. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Tenemos el cuartito de nuestros amigos, que está ahí, el cuartito de la esquina donde están las cortinas, y estamos ya divididos en clase.
Hermanos, vamos a tener la oración para terminar la escuela sabática, maestros. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a tener una oración. Señor, nuevamente acudimos a ti para darte muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Tú nos has enseñado grandes cosas y queremos ponerlas en práctica, Señor. Bendícenos con tu Santo Espíritu para que cada día podamos tomar interés a estudiar tu palabra. Síguenos bendiciendo y quédese con nosotros, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
para la campaña es una invitación a ir con nosotros al cielo. Bienvenido, Ernesto. Él ya tiene su invitación, Ernesto ya tiene su invitación. Cada uno de nosotros fuimos llamados para poder tener un espacio especial en el cielo. Y queremos que nuestros vecinos también sean parte de ello. Para orar, quiero invitarlos a que ponamos de pie. Vamos a cantar un cantito cortito, que ya todos lo conocemos. Y todos los que estamos acá hemos decidido seguir a Cristo. Y este canto dice así: he decidido seguir a Cristo. Yo creo que muchos, casi todos no lo sabemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vida antigua la he dejado, la vida antigua la he dejado, la vida antigua la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Recuerden, esta tarde, 2:30 de la tarde, llevaremos la invitación no solamente para una campaña, sino una invitación para el cielo a cada uno de nuestros vecinos y amigos y familiares. Oremos. Amado Señor, muchas gracias por la bendición de la vida. Muchas gracias por darnos el privilegio de poder estar aquí en su casa. Y muchas gracias, Señor, también por el privilegio que tenemos de poder llevar un mensaje de esperanza a las personas que todavía no te conocen. Hay personas, Señor, alrededor de nuestra iglesia que no te conocen. Y nosotros queremos ser esos canales de bendición, como decía nuestra hermana Mercedes hace un momento, para esas personas. Rogamos al Espíritu Santo, Señor, para que llenes del Espíritu Santo esta tarde a las 2:30 a llevar estas invitaciones. Son invitaciones para ir a gozarnos con usted por toda la eternidad. Acompáñanos, Señor. Y Padre, manténganos salvos y ayúdanos a poder ser canal de bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para Cristo, Él lo vas a ver. Esta monedita me la dio papá. Cuando sea grande, traeremos más. Caigan, caigan, oiganlas caer. Todas para Cristo, Él lo vas a ver. Buenos días, niños, ¿cómo están en esta mañana? A ver, vamos a esperar que depositen la ofrenda, porque hace falta algunos que la están depositando. Me alegro mucho de verles, casi 2 meses sin verlos, ¿verdad?
Yo estoy muy alegre de haber regresado. ¿Y ustedes están felices de haber regresado a la escuela? ¿Sí? A ver, como que no los oigo bien contentos hoy día. ¿Qué ha pasado? Yo quiero esa sonrisa alegre que ustedes siempre dan. A ver. ¿Todos terminamos? A ver, esas manitos, yo quiero que estén todos quietecitos. Vamos a cantar para mientras llegan los otros que vienen llegando. Muy bien. Vamos a cantar. Abre, cierra, abre, cierra. Un aplauso da. Abre, cierra, abre, cierra. Ponla junto a ti. Abre, cierra, abre, cierra. A los hombros va. Mira cómo aves vuelan, hacia el cielo van. Abre, cierra, un aplauso da. Abre, cierra, quietecitas ya. Muy bien. Vamos a esperar. Luz a depositar su ofrenda también. En esta mañana yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de acá les gustan los animales? Los perritos, los gatos, los pajaritos, a todos, ¿verdad? Pues hoy les traigo la historia de Sarita y Lucas. Sarita y Lucas vivían junto a sus padres en una casa muy bonita, así como Lucas, el que tenemos nosotros acá. Pero resulta de que ellos decían que necesitaban algo para ellos, una mascota. Entonces sus padres dijeron, ¿pero qué les podemos dar? Pajaritos no quieren cuidar. ¿Qué creen que pidieron ellos? Una perrita. Sí. Entonces, pero la mamá, ¿cómo se llama la niña? Sí, me está prestando atención, aunque sea 2 o 3. Sarita. ¿Y el hermano de Sarita se llamaba? Muy bien. La mamá de Sarita y Lucas se tuvo que ir de viaje por negocio, por trabajo. Y cuando ella estaba de viaje, papá los quedó cuidando y entonces ellos decidieron ir al parque. El papá los llevó a hacer un poco de ejercicio. A Lucas le gustaba mucho jugar fútbol. Entonces ellos se fueron a jugar, pasaron 1 hora, 2 horas, pero a la perrita la dejaron en casa. Entonces, al regresar ellos 2 horas más tarde, ven que estaban saliendo unas llamas de fuego de su casa. ¿Qué creen que pensaron ellos? ¿Dónde está nuestra perrita? Y le dijeron, papi, abre la puerta para que nuestra perrita se pueda salir. Y entonces papi trató de abrir la puerta, pero no se podía porque esas llamaradas eran muy grandes y el fuego quemaba demasiado. Entonces ellos lloraban y papi les dijo, ¿saben qué debemos hacer? ¿Qué creen que les dijo? Que oraran. Entonces ellos se arrodillaron a orar y le pidieron a Jesús y le dijeron, querido Jesús, sabemos que tú cuidas de los pajaritos, tú cuidas de los perritos, tú cuidas de las vaquitas, de todos los animalitos, pero en esta ocasión especial queremos pedirte por nuestra perrita, que tú la cuides y que seas con nosotros. Amén. Y dice que en ese instante llegaron como 6 carros de bomberos con aquellas luces despampanantes y aquellas mangueras de agua y dijeron apagar todo el fuego que había ahí. Y entonces Lucas y Sarita corrieron a la casa de un vecino para ver que ellos
los bomberos pudieran apagar el fuego. ¿Y saben qué sucedió? Cuando los bomberos entraron a la casa, que estaba toda quemada, la perrita estaba debajo de una caja que no se explica a nadie cómo ella se metió ahí, y esa caja que estaba no agarró fuego. Entonces el bombero la sacó en sus brazos y fue donde estaba Sarita y Lucas y les dijo: lo que aquí pasó es un verdadero milagro, porque todo lo de la casa está completamente quemado. ¿Y saben qué? Sarita y Lucas nunca más volvieron a dudar de que Dios siempre nos ayuda y nos protege cada vez que lo necesitamos. Cuando miremos o cuando sintamos que estamos en peligros, pidámosle a Dios que Él siempre nos protege y nos cuida. Vamos a orar para irnos a sentar con nuestros papás. Cierren sus ojitos. Querido Jesús, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder venir a la iglesia y escuchar tu palabra. Ahora, Señor, pedimos que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para poder escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Y a nosotros como niños, ayúdanos a estar quietecitos para poder escuchar el mensaje. Quédate con nosotros, te lo pedimos en Jesús. Amén. Pueden pasar a sentarse con sus papás. Nos da alegría de poder ver a todos los niños. Qué cantidad grande de niños esta mañana, ¿verdad? Quisiéramos que nos ayuden a identificar. Tenemos aquí unos lentes, no sé si los están necesitando. ¿Es alguien? Mercedes, ¿tan rápido los perdiste? Era el regalo de... No son. Bueno, ya saben que Mercedes los perdió sus lentes porque los anda buscando. Quisiéramos brevemente darles algunos anuncios. Vi que ya estaban allí enfocando algunas cosas importantes de nuestra iglesia, así que nos alegra eso. Queremos recordarles, queridos, hemos estado anunciando ya varias veces en cuanto a un coro de niños, y esta tarde estaremos inscribiendo a todos los niños que quieran pertenecer al coro de niños. Así que nuestra hermana Anita, nuestra hermana Carrillo, Judith, ellas dos nos estarán ayudando para poder inscribirles. Todos los niños que desean participar, ¿verdad?, en el corito de niños. Sí, pues el reglamento sería que pueda hablar, ¿verdad? Desde los 5 o 7 años en adelante hasta los 12 estaríamos aceptando para formar el coro de niños. También quisiéramos, en cuanto al coro, estuvimos anunciando también adultos. Entonces, si usted quisiera pertenecer, ya vamos también igualmente a entrar en una inscripción y a la vez también poder ensayos y ver de qué manera podemos preparar nuestras gargantas, ¿verdad? Nuestras voces, y podamos así tal vez tener un coro también. Aventureros, Sociedad de Jóvenes, esta tarde a las 6:30, ya estuvieron viendo allí. El tema de esta tarde es cómo involucrarse más en la educación de nuestros hijos. Cómo involucrarse más en la educación de nuestros hijos. Como padres, cómo poder involucrarnos tal vez en las matemáticas, o tal vez en lo electrónico, o tal vez, no sé qué otra pregunta o qué otras cosas nos van a decir esta tarde. Tendremos una mesa redonda y estarán con nosotros profesionales, maestros,
que trabajan en las escuelas públicas y tal vez también habrá alguno que trabaje en la escuela de iglesia. Así que habrán maestros esta tarde para poder indicarles a ustedes cómo involucrarse mejor en la educación de nuestros hijos. Aventureros tienen un entrenamiento hoy, esta tarde, en la Iglesia Central Americana, de 2 a 8:30 tienen un entrenamiento de aventureros, así que por favor no olviden. Reverencia, no olvidemos, hermanos, que estamos en la casa de Dios. Así que vamos a tratar de dejar de platicar. Vamos a guardar silencio. Yo sé que allí, queridos, donde está el aire, hay mucho ruido en esa parte del sonido y en ocasiones uno quiere decir algo y levanta la voz, el otro no escucha, entonces uno levanta más la voz. Déjenme decirles que cuando uno está ahí platicando se escucha acá. Ahí no se escucha por el ruido, pero sí se escucha aquí que están hablando fuerte allá. Entonces mantengamos silencio, mantengamos reverencia. Esperamos pronto arreglar, el próximo sábado tenemos junta de iglesia y estamos trayendo ya un presupuesto para poder arreglar o solucionar en parte, tal vez un 50-70% el ruido allí, ¿verdad? Donde está. Así que oren por eso, hermanos, ¿ok? ¿Decimos amén? ¿Quieren que quitemos ese ruido o quieren continuar con el ruido para platicar allí? Así que queremos ayudar a solucionar esa situación allí. Así que, hermanos, oremos y no olvidemos nuestra reverencia. No solamente aquí, nuestra reverencia también en el lobby, ¿verdad? Hay personas que nos reunimos en el lobby a platicar, o en la partecita de fuera, o arriba en tesorería, grupos platicando. Bajemos. Momento de bajar, de estar aquí en el santuario para adorar. Hemos venido a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, queridos. Todos, por favor, entremos para poder adorar a nuestro Dios. Mañana sigue el entrenamiento de los aventureros de 8:30 a 2 de la tarde. En la semana tenemos varias actividades, culto de miércoles, el Camino a Cristo seguimos estudiando, culto de viernes, bando de oración los sábados en la mañana y campaña evangelística. Tenemos campaña evangelística, así que yo quiero pedir la ayuda, por favor, de diáconos o de varones que me ayuden. Aquí está un varón enfrente, ¿me ayuda? Vamos a entregar, por favor, y no sé si yo le di a Héctor si me trae las otras invitaciones para llevar, por favor, estas invitaciones. Yo sé que todos ustedes no se van a quedar, se va a quedar un grupo y va a salir a repartir, pero tenemos como 1000 invitaciones, así que queremos que ustedes se lleven. Levanten la mano, ¿quién quiere invitaciones para llevar? Tenemos campaña, en 2 semanas más iniciamos campaña. Nuestra hermana Mercedes, ella está trabajando con varias personas, está sentada ahí con una amiga que ha traído en esta mañana. Así que llámenme a Héctor, por favor, él tiene más invitaciones, traigan, mijo, repartan aquí, hay más que tenemos allá. La semana pasada también hice varias. Así que llévense 2, 3, 4, 10, repartan a sus amigos, a parientes, compañeros de trabajo, lleven, por favor. Queremos que ustedes puedan ser parte de esta campaña, invitando a alguien que pueda venir. Estará con nosotros, ya escuchamos el énfasis de Héctor, estará con nosotros el pastor Jorge Peña, es tremendo. Es un jovencito todavía, no sé si lo conocen, de Jorge Peña, es tremendo él, así que esperamos que pueda ser bendición cuando venga aquí, ¿verdad? Así que no quisiéramos que sobraran, porque tenemos más allí y la próxima semana vamos a ver si traemos más. En el cuarto, hermana Sonia, en el cuarto de obra misionera, ahí hay una caja, si faltan, ¿verdad?, para entregar más. Gracias por ello. También quisiéramos indicarles los clubes, la inducción el próximo fin de semana. Ya me confirmaron guías mayores, me confirmó aventureros también. Así que aventureros también va a participar, así que si puede quedar alguien ahí de aventureros, hay una reunión esta tarde para poder mejor ver cómo será la programación de la próxima semana, el próximo sábado. Junta de iglesia el próximo sábado, lo tendremos después de la comida. Este próximo viernes 6,
Habrá Vespers para jóvenes. Me imagino que ya les anunciaron a ustedes en el salón de jóvenes. Hay Vespers o recibimiento de sábado solo para jóvenes en su salón de jóvenes. Así que vengan. Padres, traigan a sus hijos el próximo viernes. Ustedes atienden aquí con los adultos y los jóvenes estarán allá. Por último, quisiéramos indicarles que se han colocado unas tarjetitas allí donde usted puede tal vez tomarla, si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene alguna petición, si usted desea ser miembro de la iglesia, anote su nombre, su dirección, si usted quiere estudiar algún estudio bíblico de la Biblia, usted quiere tener algún estudio bíblico de la Biblia, por favor, escriba ahí y háganosla llegar, ya sea a este servidor, a uno de los ancianos, o colóquela a nuestra secretaria, tal vez también, o también colóquela en los platillos de ofrenda para que podamos tenerla. Okay, así que es importante que ustedes puedan poner su información ahí, o tal vez algún pedido de oración, tal vez hay algún pedido que ustedes quieran, que alguien quiera que le visite, para ir a orar con ustedes en su hogar. Por favor, háganlo. Es por escrito allí, puede llamarnos también, puede hablar con nosotros, pero si usted quiere hacerlo en forma escrita, ahí están esas tarjetitas disponibles para cada uno de ustedes, ¿ok? Así que agradecemos por ello y por último quisiéramos darle la bienvenida. Tenemos algunas personas aquí, no sé si nos acompañan, se me fue la hermana Gisette, con el piano. Quisiéramos, aquí está Glenda Lara. ¿Dónde está? Glenda, muy bien, mire qué lindo. Le damos la bienvenida a la hermana Glenda. Está, son dos. Muy bien, aquí está, muy bien, qué lindo. Gracias por venir. Oscar Hernández, ¿dónde está Oscar? Qué lindo, Oscar, gracias por venir. Buenos días, bienvenido aquí. Que nos visita desde México, pero yo creo que hay más aquí, porque ya les voy conociendo mejor y ya voy conociendo más quiénes son miembros y quiénes no son miembros. En esta mañana atrás hay una persona que trajo a su papá. Y ¿cuántos nos visitan en esta mañana que son de otras iglesias? Acá veo también otras familias, miren. ¿Cuántos? A ver, sus manos, solamente sus manos, de personas que nos acompañan. Aquí está, y lo conozco a este caballero, desde Spring Branch, cuando fui pastor de jóvenes ahí de Spring Branch. Los dos estábamos jóvenes, ¿verdad? Qué lindo, me da mucho gusto. Gracias a Dios por ello. ¿Nos ayudan a cantar? Nos ayudan a cantar este canto precioso. Así que, y nos levantamos, nos colocamos en pie, nos damos la bienvenida. Nos saludamos, un feliz sábado. Dios es bueno, ¿verdad? Al poder permitirnos llegar aquí en esta mañana a adorarle. Un feliz sábado. Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor, a la casa del Señor. Les invitamos a que se pongan de pie.
al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos alaban. Aleluya, al nombre de Manuel, con nosotros mora Él. Aleluya, su sangre también dio gloria al Cordero de Dios. Aleluya, al nombre de Manuel, con nosotros mora Él. Aleluya, por ti, por mí murió, gloria al Cordero de Dios. Amén. Oramos. Bendito, poderoso Padre que moras en las alturas de los cielos, tus hijos una vez más, Señor, reunidos en tu casa de adoración. Invocamos tu nombre, Señor, pidiéndote, Padre, que desciendas en este momento para que podamos sentir tu presencia y podamos estar en tu compañía, Señor. Somos seres indignos, Padre, pero gracias a Cristo Jesús por ese milagro que ha hecho en nuestras vidas, Señor, al dar y al poner su vida por nosotros. Padre, bienvenido eres a esta casa de adoración. Solo tú te mereces toda honra, toda gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. A continuación, nuestro nombre de Dios va a ser alabado por nuestra hermana Silveria Sáceta. Feliz sábado a todos. Imaginemos que eso es una corte. Estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos siendo juzgados. De repente escuchamos una voz que empieza a decir todos nuestros pecados. Yo ya no puedo huir, yo ya no tengo nada que hacer. Pero entonces me pregunto, ¿te declaras culpable o inocente? Obviamente yo me declaro culpable. Pero entonces se levanta mi abogado, el Señor Jesús, y me dice, no, hija, mi amor es suficiente para ti. Yo ya pagué tu precio y te declaro sin culpa, para la honra y gloria de Dios. Perante rei, diante desse tribunal estou aqui para ser julgado, afinal culpado eu sou e já não posso apelar e nem fugir. Agora eu tenho que enfrentar. Ouço a sentença do juiz.
Ele me olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Não posso crer, é impossível compreender um amor assim, que condenado foi por mim e salvo eu fui. Quando ele se entregou e ao olhar para a cruz eu começo a chorar, ela era para mim. Eu penso então no que eu fiz, mas ele me olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu caigo de joelhos e oro. Eu quero agradecer, mas como mudou a minha vida te ouvir dizer: meu filho, não temas, eu já paguei. Meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Sem culpa. Amém. Amém. Gloria a Dios por esa alabanza, ¿verdad? Muchas gracias, nuestra hermana Silveria. Hermoso mensaje expuesto, ¿verdad? En una hermosa voz también, que expresa un mensaje de compasión para nosotros. Y no solamente así, queridos, ¿verdad? En esta mañana al venir hemos venido a alabarle a Dios con nuestras voces, con nuestros pensamientos, hemos venido a alabar a Dios con nuestra presencia aquí. Pero también hemos venido a alabar a Dios con nuestras ofrendas. Así que este es el momento especial. Yo quiero pedirles a los diáconos que se coloquen en pie, por favor. Ellos van a pasar por su lugar para poder recoger los diezmos y las ofrendas. Pero antes de que ellos pasen, quiero leer lo siguiente. Miren, aquí en su palabra, Primera de Crónicas, el capítulo 29, miren lo que dice aquí el escritor aquí de
de Crónicas. Asimismo, dice, holgóse mucho el rey, se puso muy contento el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Estaba en un momento especial así como el de hoy, en celebración, en adoración a Dios. Y entonces el rey David dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, de uno y del otro siglo. Versículo 11. Tuya es, oh Jehová, sigue diciendo David, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Lo creemos así, queridos? Son tuyas, dice aquí el escritor. Todo esto, tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están aquí como líderes en la cabeza. Jehová está sobre todo. El versículo 12 dice, las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas todo. Y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. ¿Ustedes quisieran alabar al Señor en esta mañana con sus diezmos y ofrendas? ¿Ustedes quisieran alabar en esta mañana con una ofrenda para nuestro Dios? Yo quisiera pedir al grupo que pase. Ellos nos van a dirigir en un canto que vamos a cantar todos y los diáconos van a pasar. Por favor, alaben a Dios en esta mañana. Alabemos a Él con los diezmos y las ofrendas. Todo corazón da gracias al Dios Santísimo, da gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo. Dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí, por mí. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga
débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias. Puestos en pie, mis hermanos. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre Él reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Todas las promesas del Señor Jesús son un apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor con su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Ha llegado un momento muy especial y es en el cual podemos agradecer, y si tenemos alguna petición especial, este es el momento para que se la presentemos al Señor y Él será fiel y justo para responderla. Tu siervo, humilde y fiel,
que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Querido y amoroso Padre, que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre, Padre. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor Dios, este pueblo que usted compró con la sangre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Reconocemos, Padre, que es su Hijo amado, Señor Dios, que dio su vida por cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana doblamos nuestras rodillas ante usted, Señor Dios, ante su Hijo amado Cristo Jesús y su Espíritu Santo. La honra y la gloria sea para usted, Señor. Padre, vinimos ante usted, Señor Dios, porque ¿a quién más iremos, Padre? ¿A quién más clamaremos, Señor Dios? Si solo usted, Señor Dios, tiene palabras de vida para vida eterna, Señor Dios. Solo usted es la vida, Señor. Usted es el sostén, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Por eso doblamos nuestras rodillas para darle la honra y la gloria, Padre eterno. Padre, en esta mañana vinimos ante usted también, Señor, porque tenemos necesidades, Padre. Usted conoce, Padre, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que está acá en este lugar. De cada una de nuestras visitas, Padre, que ha venido, Señor Dios, a buscarle, que ha venido a escucharle, Señor Dios, que ha venido a buscar su consejo, Señor. Señor, usted dice que usted escuadriña, Padre, cada corazón, la mente de cada uno de nosotros, Señor Dios. Le pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, de nuestras visitas que ha venido acá, que usted, Padre, les bendiga en esta mañana, que al exponer nuestro hermano su santa palabra, ellos puedan encontrar, Señor, llenar ese vacío, Padre, que hay en sus corazones, Padre, y que usted, Señor, nos bendiga, Señor, a salir de este lugar, que podamos decir, ciertamente he tenido un encuentro con mi Dios Todopoderoso. Señor Dios, también encomiendo a nuestros niños, a nuestros adultos, Padre, a nuestros ancianos, Padre, a nuestros enfermos, Señor Dios. Tal vez alguno de nosotros, Señor, ha venido con una enfermedad, Señor, en nuestro cuerpo. Tal vez está venido acá, Señor, teniendo alguna necesidad económica, Padre, alguna necesidad espiritual, Señor Dios, alguna necesidad, Señor, en algún matrimonio, Padre eterno. Pido, Señor Dios, que usted, Señor, se manifieste, Padre, en esta mañana, en la vida de cada uno de mis hermanos, que traiga ese tipo de necesidad, Padre eterno. Que al salir de este lugar, Señor, pueda ir contento a su hogar, pueda ir gozoso, Señor Dios, y su corazón pueda arder, Señor, como los discípulos, Señor Dios, rumbo a Emaús, que puedan sentir su paz en sus corazones, Señor Dios. Manifiéstese, Señor Dios, en medio nuestro. Todo esto se lo pido, Señor Dios, no porque tengamos méritos algunos, sino todo esto se lo pido en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor Dios. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios.
porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Voy a invitarlos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 15. Mateo 5, 13 al 15. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Que Dios los bendiga. Feliz sábado, hermanos. Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder compartir con ustedes esta mañana su santa palabra. Gracias. Es un privilegio para mí poderles ver, ¿verdad? Había estado fuera, pero gracias al Señor que nos trajo con bien. Y aquí estamos todos reunidos con mi familia. Quiero invitarlos a que inclinen sus rostros, vamos a orar una vez más. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has llamado. Gracias porque nos has permitido, Señor, ser parte de este redil. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra y el mensaje que tienes para nosotros esta mañana. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Especialmente te pido por mí, Padre, para que tú me puedas ungir y me puedas ayudar. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. El título de esta mañana de nuestro tema es Un verdadero discípulo. Cuando nosotros leíamos ahorita el versículo de nuestra lectura bíblica, donde dice, vosotros sois la sal de la tierra, me venía a la mente cuando era pequeño, ¿verdad? Y en mi casa, pues, preparaban los pescados y les echaban mucha sal y los ponían al sol. No sé si en su casa de ustedes también pasó lo mismo, pero tan sabroso que lo preparaba mi mamá, ¿verdad? Lo envolvía en huevo y eso quedaba muy delicioso con tortillas bien calientes hechas en el comal. Entonces, hermanos, cuando me viene a la mente el tema de hoy, que eso somos nosotros, dice el Señor. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos el sazón que le damos a cada uno de nuestros hermanos que están allá afuera, que no conocen del verdadero sabor que es Cristo Jesús. Nosotros somos el sazón que Dios está usando. ¿Estamos poniéndolo en práctica? Es una pregunta para nosotros. También en el verso 14 dice, vosotros sois
la luz del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo está en oscuridad, está en tiniebla, pero Dios nos ha llamado para que seamos luz. Es una pregunta para nosotros mismos también, para que nosotros meditemos y pensemos si de verdad estamos siendo luz y sal. El verso 16 dice: así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre en esto que está en los cielos. Yo me sentí muy feliz al ver al hermano Marvin esta mañana. Teníamos muchos años de no vernos, ¿verdad, hermano? Unos 16. ¿Puede ponerse de pie, hermano, por favor? Él es nuestro hermano Marvin, es de Guatemala, es del Quiché. Puede sentarse, hermano, bienvenido. Teníamos como unos 17, 18 años de no vernos, y hoy que lo encuentro estaba haciendo memoria de él, y él me dice: yo sí me acuerdo de usted. Y qué triste la situación a veces, ¿verdad?, en la que nos conocimos por primera vez cuando nos vimos en el taller, en el camino que uno andaba, que no servía ni de sal, ni servía de luz para nadie. Pero qué maravilloso es, ¿verdad?, de que el Señor nos ha llamado. Y el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Y eso me llamó mucha la atención, ¿verdad?, de que Dios es bueno, su misericordia es inagotable. Y cuando uno habla de un verdadero discípulo, créanme que no es fácil. Cuando uno lee la palabra de Dios en el libro de San Juan 17, 15 al 23, encontramos una oración tan poderosa que cuando el Señor subía al monte llamado de las Olivas, oraba por sus discípulos. Él ya los conocía, pero a Él no le conocían. Así es nuestra vida cuando nosotros estamos fuera de Él. Por 18 años yo estuve fuera de los caminos de Dios. Lo conocí de pequeño, pero me aparté. Y déjenme decirle, aquí hay muchos jóvenes hoy. Déjenme decirle de jóvenes que es triste la vida allá afuera. Es una vida sin gozo, es una vida sin paz, es una vida sin amor. Yo me arrepiento todo ese tiempo que estuve fuera de las cosas de Dios, pero le agradezco porque Él, a pesar de todas estas cosas, Él seguía orando por mí. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en San Juan 17, 15 al 23, nos damos cuenta que hasta el día de hoy su amor es inagotable y Él sigue orando por ti y sigue orando por mí, por nuestras debilidades, por nuestras necesidades, porque te quiere salvar. Jóvenes, el enemigo paga mal. A mí me pagó mal. Y yo no he oído de alguien que haya estado fuera que le haya ido bien. Pero, jóvenes, no desperdicien su vida, no desperdicien su tiempo en las cosas de allá afuera. Yo me arrepiento de todo ese tiempo que perdí. Déjenme decirles que hasta me es difícil a veces pararme aquí enfrente de ustedes, porque esos 18 años que desperdicié, pude haber aprendido muchas cosas más, los cuales fueran útiles ahora para que yo fuera una mejor luz, una mejor sal. Pero le doy gracias a Dios, porque estoy aquí por su misericordia. Y entonces vamos a leer aquí esta oración tan especial que Jesús hacía por sus discípulos. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice el verso 20, mas no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por medio de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y sigue diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué maravillosa oración la que está haciendo Jesús aquí por nosotros, intercediendo. Cómo ser un verdadero discípulo. Después de su oración, sabes, querido hermano, Jesús sigue haciendo hoy este mismo llamado para cada uno de nosotros y su misma oración. Él ora para que seamos verdaderos discípulos. Les invito a que conozcamos los primeros 4 discípulos. En el libro de Juan 1, 35 al 51 encontramos aquí los primeros 4 discípulos del Señor. Y dice, el siguiente día otra vez Juan y 2 de sus discípulos, estaba hablando de Juan el Bautista. Perdón, hermanos, no sé si ya lo encontraron. En el libro de San Juan, capítulo 1, verso 35 en adelante, vamos a leer al 51. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ahí habían 2 discípulos. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, o maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, ahí les hace el primer llamado a estos 2 discípulos. Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, ya era noche. Andrés, el primero, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, traducido el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José y de Nazaret. Dice Natanael, le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Lo mismo que Jesús le había dicho a los primeros